Entonces, bueno, vamos a hablar del caso de la medida de coerción, Orlando Jorge Mera, por el crimen contra Orlando Jorge Mera. El Ministerio Público ha tenido un manejo excelente. Fíjense que en los alegatos para la coerción, solo está lo necesario, solo está lo importante, lo imprescindible. Lo demás, en términos judiciales, no agrega nada en lo que se quiere. Entonces, ellos han sido muy puntuales, preservando algo que no solo en este caso debe preservarse, que es el derecho que tiene una persona al buen nombre, a la protección de su dignidad y sobre todo cuando ya no está en capacidad de defenderse. Entonces, cualquier situación que tenga que ver con esa persona se trata a un nivel en que lo que la justicia le interesa, pues se canalice y se canaliza de la manera adecuada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un asesinato. Entonces, están las evidencias de que hubo, que fue una cosa con premeditación. Y entonces ahí está ya el elemento, 16 disparos, 6 o 7 que impactaron sobre la víctima, la clara intención con la que se presentó allí de ejecutar el hecho. Y entonces, esos son los datos que importan. Aquí esta persona incluso confesó la comisión del asesinato. Entonces, de lo que se trata es de que se establezca la coerción solicitada de 1 año. Puede sorprendernos porque en caso de gente que no tienen esa peligrosidad, pues hay una condena, la condena anticipada casi siempre, y hay unos jueces ahí muy alegres que le cantan 18 meses de pena anticipada a cualquiera, al más bonito. Pero en este caso, 1 año. Miren, ese año es prudente. Eso es prudente. Incluso puede ser menos tiempo, el de la medida de coerción. ¿Por qué? Porque ese es un proceso que no es complejo. No es complejo. Ahí el Ministerio Público está en capacidad pronto de presentar una acusación formal. Por lo tanto, no tiene que ser una coerción que vaya más allá de 1 año, porque en 1 año se ha llevado a cabo el proceso, uno supone, y ya se puede estar próximo a una decisión definitiva de este caso, que yo espero que sea de una condena por asesinato. No puede ser otra cosa que una condena por asesinato, porque fue un asesinato. Entonces, qué bien. Qué bien, es decir, estamos hablando de una prudencia en el manejo de un caso
limitándose a los aspectos que son propiamente de interés judicial, los aspectos que necesita conocer el juez que va a verificar la coerción. Y ahí no hay ningún tipo de filtraciones, no hay ningún tipo de indiscreción en el manejo de eso. Y eso está muy bien. Eso está muy bien por parte del Ministerio Público. Ojalá que esa sea su política en el manejo de todos los casos. Porque ya sabemos que la costumbre ha sido que los interrogatorios se filtran. Y entonces, gente que todavía no ha sido ni siquiera formalmente acusada, etcétera, pues usted se encuentra en cualquier momento con 2 páginas en un periódico donde se dice de todo de esas personas. O en cualquier momento aparece un supuesto reportaje de investigación, ya usted sabe, condenando a la persona que todavía no sabe ni siquiera que está en un proceso de investigación. Y entonces hay una serie de afirmaciones. No, en este caso, no. En este caso, no. Y eso es prudente que haya sido así. Eso es prudente que haya sido así. Más adelante, ya en el proceso de fondo, si este juicio tendría un carácter público, oral y contradictorio, pues saldrán a relucir otras cosas. Pero ya habrá pasado tiempo, yo creo que se habrá superado en gran medida todo el duelo y yo sé que aquí han intervenido, como tiene que ser, han intervenido pues quienes han logrado esto. Han logrado esto. Miren, señores, esto hay que manejarlo de manera que la dignidad de la persona que ya perdió la vida, pues no se vea innecesariamente sobreexpuesta. Naturalmente, el señor Cruz de la Mota, esa megalotimia que no es otra cosa que un sentimiento de superioridad en el trato. A él había que tratarlo como a nadie. Esa megalotimia no surge de la nada. Eso no surge de la nada. Es decir, esta persona le negaron un permiso que estaba solicitando para una empresa, desde luego que tal vez llegó alguna tratativa con esa empresa, entonces él estaba solicitando el permiso para una empresa que pretendía importar baterías usadas a la República Dominicana, etcétera, y le fue negado ese permiso y ahí él hizo la crisis y produjo este crimen. No, él produjo el crimen. Él produjo el crimen porque él entendía que ese ministerio era parte de un feudo que él había ganado. Él produjo el crimen porque había ya una alerta. Había una alerta. Este individuo había ya protagonizado algunos escándalos. Incluso ahora sale a relucir que había amenazado de muerte al consultor jurídico de medio ambiente, Edilio II Florian Santana. Había sido amenazado de muerte por este individuo. Como dije el primer día, el ministro Orlando estaba de paso. El ministro
Orlando iba a salir del Ministerio de Medio Ambiente. El ministro tenía una alerta también. El ministro había sido alertado sobre las cosas que se estaban planteando y cosas que estaban asociadas a situaciones que se estaban llevando a cabo ahí y que ya eran de dominio de muchas personas. Y entonces el ministro estaba alertado. El ministro estaba alertado. Y al señor entonces se le cortó el agua y la luz. Y a partir de ahí es que reacciona como una bestia. Reacciona como una bestia porque ya las cosas no iban a operar como él entendía que debieron operar. Fue el agua y la luz que se le cortó. El agua y la luz. Entonces, a partir de ahí ya vienen todas estas cosas, pero vamos a esperar que los hechos evolucionen y a reiterar nuestro reconocimiento por la forma tan prudente como ha sido manejado el caso Orlando Jorge Mera. En esta situación que ha manejado el Ministerio Público, lo que tenemos hasta ahora es un funcionario asesinado por hacer cumplir la ley, por no hacer cosas que dañen las funciones que tenía que desempeñar y que se había comprometido a desempeñar. Entonces, ahí realmente hay un trato que es un trato, la verdad es que el que cualquier persona merecería, después que ya ha pasado por la desgracia, ¿no?, de que alguien se arrogó el derecho de terminar con su vida de manera tan espantosa como ha ocurrido en este caso de Orlando Jorge Mera.